Bueno, ahora sí comencemos con nuestro ejercicio. Veamos aquí el enunciado. Nos dice, suponga que la directora del Departamento de Salubridad de la municipalidad está interesada en la relación que existe entre la antigüedad de un camión de basura, o sea, esto, y los gastos anuales en reparación que debe esperar, o sea, gestos. Con el fin de determinar esta relación, la directora ha reunido información de los 4 camiones. Entonces aquí están los camiones, los años de antigüedad y los gastos en cientos de dólares que ha tenido cada camión en función del tiempo de antigüedad de cada uno. Yo como primera opción, como me están pidiendo que hagamos una relación, ¿verdad? Entonces hay que ver si esas dos variables, pues ya dijimos, ¿verdad? En función al análisis de correlación, ver las dos cuestiones, el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación. Esos son los dos parámetros que nos van a servir para poder ver realmente qué tanto influye una variable con la otra y qué tanta relación tienen ellas dos, si es una relación positiva, negativa, o si simplemente no tienen ninguna relación, ¿verdad? Entonces yo para poder hacer ese cálculo de los coeficientes, primero pues debo de tener yo un modelo matemático de esa regresión lineal que se va a ajustar con los datos, ¿verdad? Con estos. Entonces antes de comenzar yo tengo que definir aquí las variables, quién va a ser X y quién va a ser Y. Perfecto. Entonces solo hagamos ese análisis coherente, ¿verdad? Y debemos de preguntarnos, ¿será que los años de antigüedad del camión dependen del gasto ahí sí que de los gastos en cientos de dólares, ¿verdad? Habría que ver esa relación. Y digo yo, bueno, los años, esos no dependen de ningún otro factor, ni financiero, ni un factor climático, porque ahí sí que el tiempo no se detiene, ¿verdad, jóvenes? Entonces, desde ahí ya estoy dando yo un primer parámetro, que los años no dependen de algún tipo de gasto, porque como les vuelvo a repetir, los años, el tiempo no para, el tiempo sigue. Entonces ahí ya me está dando ese parámetro que la antigüedad de los camiones es mi variable independiente. O sea, lo que eso automáticamente me deja de que la Y lo va a ocupar, pues el gasto, ¿verdad? El gasto del último año, el gasto del último año. Excelente, entonces desde ahí ya tengo yo un primer parámetro, ¿verdad? Y ahora sí tendríamos que entonces, idealmente yo siempre recomiendo, antes de hacer el cálculo matemático, hacer una gráfica, ¿verdad?, de dispersión para ver más o menos cómo se comportan los datos, ¿verdad? Y ya tener esa base comparativa para ver si el cálculo que vamos a realizar, pues si se va a poder comparar con la gráfica, ¿verdad? O sea, tener algo con que compararlo. Entonces yo siempre les recomiendo de que antes de iniciar diseñemos una gráfica de dispersión de los datos que nos dan inicialmente. Yo para no estar ocupando mucho tiempo en el video, pues yo voy a hacer eso y voy a pausar el video y ya cuando regrese, pues ya aquí voy a tener desplegado mi gráfica. Ustedes, como ya han visto los demás videos, ya saben cómo se hace esta gráfica. Y como ya sabemos de que la antigüedad va a ser X y Y va a ser el gasto, entonces ahí ya no tenemos mayor pierde para hacer la gráfica. Bueno, ya regresando aquí con mi gráfica, ya la personalicé aquí un poco para que podamos apreciarla mejor. Pues por ser pues solo 4 datos, pues tal vez no se puede apreciar bien un poco la descripción de la gráfica, ¿verdad? Pero así a ciertas observación, pues vemos de que
la relación entre las dos variables se ve que es una relación directa, positiva, ¿verdad? Entonces ahora solo es de ver en qué porcentaje está esa relación, ¿verdad? Entonces vamos a hacer todo lo que son los cálculos utilizando el método de mínimos cuadrados. O sea que ahorita lo que habría que hacer es encontrar esa recta que se ajuste a estos datos, ¿verdad? Habría que entonces trazar aquí una recta. Y pues lógicamente en Excel pues ya vimos que tiene esa opción, ¿verdad? De que de una vez nos agrega la línea de tendencia, ¿verdad? Pero aquí el objetivo de este ejercicio es pues que practiquemos cómo es que se saca esa línea recta, ¿verdad? Y colocarla acá. Entonces vamos a hacer el método de mínimos cuadrados. Lo primero que voy a hacer entonces es construir una nueva tabla. Entonces esta nueva tabla lo que va a tener como primero sería los valores de X, los iniciales, los valores de Y, igualmente, ¿verdad? Los iniciales. Luego necesitaríamos la combinación de X por Y y la de Y al cuadrado. Perdón, la de X al cuadrado. Entonces, para ir adelantando con los tiempos, aquí lo que voy a hacer es lo mismo que hicimos en la práctica anterior, donde vamos a construir la tabla, hacer los cálculos de cuánto va a ser el valor de A, el valor de B, ¿verdad? Para construir nuestra ecuación. Entonces voy a ir adelantando con eso para irnos directamente al punto nuevo, que es el de cómo poder hacer el cálculo de los coeficientes y el del error estándar. Bueno, yo ya regresé, ya hice mi estructura de la tabla, ya hice armé la tabla, ya hice el cálculo de X por Y, el cálculo de X al cuadrado. Tenemos que nuestro número de datos que nos da el ejercicio pues son 4, ¿verdad? Que sería de aquí para acá. Haciendo un conteo con Excel, pues dice que son 4 datos. Ya saqué de una vez el cálculo del promedio de la columna X, el promedio de la columna Y y la potencia, o dicho en otras palabras, el promedio de X al cuadrado, que sería potencia promedio de X9. Tengo aquí ya mis formulitas, entonces solo es de aplicarlo aquí en nuestra celda para calcular el valor de B. En este caso sería entonces decir igual, vamos a ver paréntesis, entonces dice que lo primero sería la suma de X por Y. La suma de X por Y sería 78 menos N, que sería 4, multiplicado por X por Y. Los promedios de X por el promedio de Y, que sería entonces 3 y 6. ¿Correcto? Estaríamos ahí con esa primera parte. Y esto lo vamos a dividir dentro de la sumatoria de X cuadrado. X cuadrado sería entonces 44 menos N, que ya sabemos que es 4, y ese va a ser multiplicado por el promedio de X al cuadrado, que sería 9, y cerramos paréntesis. Entonces nos sale que es 0.75 el valor de B, o sea, esa es la pendiente, y como es positivo, entonces ya nos está dando un indicio de que la ecuación de la recta va a ser la línea estimada o la línea de regresión pues va a ser positiva. Y para encontrar el valor de A sería entonces decir el promedio de Y, que sería 6, menos la pendiente B, que ya sabemos que es 0.75, multiplicado por el promedio de X. El promedio de X es este. Perfecto, entonces con eso ya puedo yo entonces decir que vamos a poner aquí la ecuación de estimación de la recta
Entonces sería decir entonces Y. Bueno, lo voy a poner mejor con mis formulitas, porque acordemos que la Y estimada tiene que llevar su sombrerito. Bueno, vamos a colocar acá, digamos así, para que se vea más bonito acá. Entonces vamos a decir entonces que, vamos a ver, en acentos vamos a colocar el simbolito que sea como un sombrerito. Aquí está. Permítame que se... Creo que se trabó esto, permítame. Bueno, es que estoy teniendo un pequeño problema aquí con la aceleración de mi computadora. Voy a corregir esto y pues ya regreso. Bueno, traté ahí de arreglarlo lo mayor posible. Entonces así quedaría entonces nuestra estructura de nuestra ecuación de la recta estimada, con los valores calculados a través del método de mínimos cuadrados. Todo nos queda que nuestro modelo es Y estimado va a ser igual a 3.75 más 0.75 o multiplicado por la variable independiente. Bueno, hasta aquí estaríamos bien, ¿verdad? Ahora procederíamos a graficar este modelo para poderlo introducir acá. Entonces ustedes ya vieron cómo es que hago ese proceso, entonces nuevamente voy a adelantar con esa parte. En esta parte de aquí voy a hacer entonces la escala de datos estimados para después ya introducir aquí la línea recta. Entonces dice una numeración de 0 a 5, y entonces para cada ítem de X a través de esta ecuación de la recta vamos a estimar cuánto puede ser el valor que le corresponde al Y estimado. Entonces sería igual a decir entonces 3.75, que sería el valor de A, más el valor de B, y ese va a ser multiplicado por el valor de X. ¿Sí? Entonces ya teniendo aquí el modelo, ya solo es de arrastrarlo hasta acá. Solo, perdón, aquí como jalé las fórmulas, solo voy a bloquear aquí, que hay unas que no se van a poder mover. Entonces voy a bloquear esas celdas que no tienen que moverse. Entonces ahora sí. Estamos. Bueno, ahora sí ya tengo aquí entonces mi cuadrito. Entonces ahora solo es de introducirlo y lo voy a agregar como una nueva serie para que se desplace aquí. La serie le voy a llamar que se ponga recta o sea, línea, pongámosle línea estimada. Todos los valores de X 0,5 y los de Y serían todos estos. Bueno, ahorita solo los voy a darle una estética para que podamos verlo como una línea recta. En mi caso me voy a ir aquí donde dice marcadores y dice que vamos a ponerle, vamos a ver si le puedo quitar ninguno. Y en línea vamos a poner línea sólida. Vamos a decir que el color de esa línea sea, vamos a un rojo, a cómo se mira.
Vamos a acoplar también la escala de los ejes para que se pueda ver bien la recta. Bueno, entonces así quedaría nuestra recta en función a nuestra ecuación que estimamos. Entonces así nos queda, ¿verdad? Ahora entonces vamos al siguiente paso, que sería calcular el error estándar para ver si esta recta pues no tenga un desfase, como habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Que su desfase pues no sea demasiado grande, ¿verdad? Entonces si el valor de el error estándar, que aquí le llamamos S sub E, es demasiado grande, pues vamos a decir que esta recta pues no es una recta tan confiable, ¿verdad? Lo que se busca es de que ese valor de SE trate de acercarse más al valor de 0. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Bueno, entonces la pregunta sería esa. Vamos a calcular el error estándar y vamos a ver si es confiable dicha recta. Bueno, miremos de que para calcular el error estándar tenemos dos fórmulas. La primera sería que tendríamos que construir una tabla donde tenemos que colocar la Y que nos está dando el problema, o sea, la Y real o la Y observada, y tendríamos que hacer la resta contra la Y estimada y eso elevarlo al cuadrado dividido n menos 2. O tenemos este otro método que solo necesitaríamos calcular o ver qué datos tenemos. Por ejemplo, aquí nos pide la sumatoria de y cuadrado. En nuestra columna no tenemos y cuadrado, pero sí tenemos también, pero sí ya tenemos el valor de a. Acá tenemos la sumatoria de y, si la tenemos aquí. También tenemos el valor de b, también tenemos la sumatoria de x por y, también lo tenemos. Entonces yo me voy a ir por el método 2 porque solo me haría falta construir una columna que sería la de y al cuadrado, que sería aquí. Yo le pondría y al cuadrado y eso solo sería hacer la potencia, ¿verdad? De todos los valores de y al cuadrado. Y ya tendríamos esa parte. Vamos a dejarlo bien personalizado para no perder el formato. Aquí sería la suma los cuadrados. Entonces solo con agregar esa columna ya el resto de los datos ya los tengo. Entonces ya solo sería de hacer aquí la fórmula. Entonces dice que sería igual a la raíz cuadrada de, vamos a hacer entonces abrir doble paréntesis y sería sumatoria de y al cuadrado, ya lo tenemos, sería 150 menos el valor de a, que sería 375, y ese valor de a va a ser multiplicado por la sumatoria de y. ¿Y cuál es la sumatoria de y? Bueno, no se lo he hecho, lo vamos a hacer una vez. Vamos a correr esto acá y aquí sería la suma de y. Sería entonces raíz doble paréntesis 150 menos el valor de a multiplicado por la sumatoria, dice acá, de y. La sumatoria de y es 24 menos el valor de b por la sumatoria de x por y. La sumatoria de x por y es 78. Cerramos paréntesis y todo eso va a ser dividido dentro de n menos 2. N menos 2, entonces sería n, ya sabemos que es 4 menos 2. Y solo cerramos paréntesis. Vamos a ver qué fue que falla acá. Sumatoria de y cuadrado
que voy aquí el error, que sería aquí 4 menos 2 es 2. Ahí está. Vamos a dejarlo a todo, vamos a punto 87. Entonces este sería mi valor de mi error estándar. Entonces, ¿qué dijimos? Que el error estándar va a ser ese desfase que va a tener en promedio. Esa es mi línea de regresión lineal. Entonces, con este dato yo tengo que establecer entonces mis intervalos. Bueno, con este valor pues ustedes se dan cuenta que pues está más o menos, no es muy grande que se diga, ¿verdad? Porque sí está bastante aproximado. Bueno, se aproxima más a 1, pero está todavía por abajo de 1. Entonces todavía nos da una pauta de que pues sí está, se ve confiable este valor. Entonces solo es de crearle sus intervalos, que sería intervalo inferior y el intervalo superior. ¿Cómo calculamos ese intervalo? Sería de la siguiente manera. Vamos a ver lo siguiente. Necesitamos el valor de y estimado y el valor del error estándar, que lo tenemos. Para construir ese intervalo tendríamos que tener entonces el valor, un valor ya estimado. Entonces digamos un ejemplo, hagamos un ejemplo. Digamos de que la directora de salubridad quiere saber para un camión de 4 años cuánto sería su gasto en repuestos o en repararlo. Veamos de que aquí en la tabla que nos dieron al inicio pues solo nos aparece los gastos para camiones de 1, 3 y 5 años, pero para saber el de 4 años no lo tenemos. Entonces, como ya tenemos nuestra ecuación para estimar la línea recta, con esa misma podemos predecir entonces cuánto va a gastar en reparar un camión que tenga 4 años de antigüedad. Entonces hagamos esa práctica. Entonces digamos cuánto sería el valor de Y cuando X vale 4. Entonces venimos nosotros y agarramos nuestra formulita que está acá. Entonces vamos a poner aquí Y, vamos a ponerle aquí, jalar este icono solo para ejercicio. O sea que la Y estimada sería entonces decir igual a 3.75 más 0.75 y eso multiplicado por 4, que sería el cuarto año o los años de antigüedad del camión que queremos saber cuánto sería su gasto. Entonces tenemos que es de 6.75. Pero recordemos de que en esta columna que nos dieron al inicio dice gastos representado en cientos de dólares, o sea que este valor habría que multiplicarlo por 100 para saber cuánto es su valor real. Vamos a poner ya su símbolo aquí bonito de dólares. Bueno, entonces quiere decir que se supone que cuando el camión, para un camión de 4 años de antigüedad, se espera que sus gastos en repararlos va a ser de 675 dólares anual, por año, porque aquí estamos hablando por años. Entonces, teniendo este valor, nosotros podemos estimar, entonces, sabiendo que tenemos nuestro error estándar, podemos decir entonces más o menos cuál sería el rango de error o de
como les he dicho desde hoy, de desfase de ese valor, ¿verdad? Entonces sería entonces que el intervalo para cuando y vale 675 sería el siguiente. Entonces esto que tengo acá, vamos a colocar acá los intervalos. Entonces, ¿cómo sería el cálculo de intervalo inferior? Sería decir igual 675 menos el error estándar, ¿correcto? Y para el intervalo superior sería los 675 más el error estándar. Lo vamos a encuadrar para dejarlo así bien bonito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que haciendo el escenario donde se quiere saber cuánto va a ser el gasto real para un equipo de 4 años de antigüedad, se tiene que va a gastar aproximadamente $675 y que va a estar en los rangos o en el intervalo de 674 a 675. O sea, ese sería como que sus parámetros que no puede excederse. O sea, o bien es 675 o puede ser 674 como valor mínimo, o puede ser 675,87 como valor máximo, ¿sí? Entonces eso es lo que quiere decir entonces el cálculo del error estándar. Nos va a dar ese desfase permitido para esa regresión, para este modelo, ¿sí? Y lo vamos a utilizar solo cuando nos están pidiendo ya un dato específico. Por ejemplo, aquí como en el ejemplo, como les dije yo, ¿verdad? Queríamos ver para un vehículo de 4 años de antigüedad cuánto puede ser el gasto previsto, ¿verdad? Entonces ya se vio que es 675 con un margen de error entre 674.13 a 675.87. Entonces para eso nos sirve el error estándar en la estimación de la línea de regresión. Espero que sí me hayan entendido un poco. Igual pues siempre estamos ahí atentos para las consultas por los medios diferentes de chat. Ahora nos vamos entonces a la otra parte, que ya sería el cálculo del coeficiente de correlación y el de determinación, o al revés, primero el de determinación y después el de correlación. Vean, solo aquí me tuve un pequeño una confusión, un errorcito, que cuando yo agarré los intervalos, si se dan cuenta, yo agarré este valor de 675, que es el haber multiplicado 6.75 por 100, ¿sí? Entonces yo agarré aquí, para hacer mi primer intervalo, yo agarré el error estándar .87 contra el 675, pero el 675 ya fue multiplicado por 100, ¿sí? Lo que quiere decir que también el .87 lo debe haber multiplicado por 100. Entonces solo voy a hacer esa observación, porque si no, sí, nuestros datos van a estar no van a ser coherentes. Vamos a poner aquí también el signo. Entonces sí, ahora sí, entonces voy a corregir esto. Entonces el intervalo inferior va a ser 675 menos 86.60 y el superior va a ser 675 más 86.60. Entonces ahí sí ya tengo mis intervalos ya coherentes, ¿verdad? Porque siempre recordemos de que si este yo lo multiplico por 100, el valor de arriba también tiene que ser multiplicado por 100 para que manejen la misma conversión de medida, ¿verdad? De unidad, perdón. Entonces solo era eso, que
Sí, me confundí. Porque otra opción que también se pudo haber hecho fue lo siguiente. Haber agarrado primero mejor los valores en decimales, es decir, el 6.75 menos el 0.87 y luego el 6.75 más el 0.87 y al final ahí sí multiplicar todo por 100, este por 100 y este por 100, y entonces nos hubiera dado también lo mismo. Voy a dejar aquí las dos opciones para que ustedes hagan la prueba y vean cuál les funciona mejor, ya sea si desde un inicio hacen la conversión de una vez por el tema de los cienes de dólares o lo dejan de último. Entonces aquí tengo las dos opciones, pero obviamente como nuestro programa nos está diciendo cuántos son los dólares que se va a gastar, es mejor de una vez manejar esta información, la de que ya está convertida en cientos de dólares. Bueno, entonces ahora sí ya vamos a ir con la última parte, que sería el análisis de correlación, donde vamos a utilizar o calcular el coeficiente de determinación R cuadrado y el de correlación. Solo voy a adjuntar aquí las fórmulas para que las tengamos a la mano. Ya tengo aquí en las fórmulas, entonces tenemos para el coeficiente de determinación tenemos este método abreviado y vamos a utilizar este debido a que ya dentro de nuestra construcción de nuestra tabla tenemos la mayoría de datos. Solo verifiquemos cuál nos haría falta. Tenemos A, el valor de A ya lo tenemos. La suma de la columna Y también. Tenemos B, también tenemos la suma de X por Y. Tenemos el valor de N. El promedio de Y al cuadrado, veamos. Ese sí no lo tenemos, pero lo podemos calcular de manera rápida. Y tenemos también la sumatoria de Y al cuadrado. También lo tenemos. Y otra vez nos piden el valor de N y el valor de el promedio de Y al cuadrado. Bueno, entonces solo sería entonces nada más de agregarlo acá. Vamos a agregarlo acá como, solo voy a dejarlo aquí, bueno, bonito aquí para que no se nos vea, no perder aquí el formato del diseño. Bueno, entonces lo que nos está pidiendo es el promedio, o sea, sería la potencia del promedio de Y. Entonces la fórmula sería igual potencia, abrimos paréntesis y seleccionamos el total de Y. El total de Y sería 24 y lo vamos a elevar a la potencia 2. No, perdón, aquí nos está pidiendo, vamos a ver, sí, el promedio, sí, me confundí, aquí no, aquí es potencia, nos está diciendo el promedio de Y, el promedio de Y lo tenemos aquí que es 6, y ahora sí, potencia 2, 1036, excelente, entonces ya tenemos todos esos datos, entonces solo es de introducirlo de aquí en R cuadrado, entonces sería igual, vamos a abrir un primer paréntesis y nos está pidiendo entonces el valor de A. El valor de A sabemos que es 375 y eso hay que multiplicarlo por la sumatoria de Y. La sumatoria de Y es 24 más el valor de B, que es 0.75, y ese va a ser multiplicado por la sumatoria de X por Y. La sumatoria de X por Y es 78 menos el valor de N, y N es igual a 4, y ahora sí va a ser multiplicado por el promedio de Y al cuadrado, que fue este último valor que calculamos. Cerramos paréntesis y ahora hay que dividirlo por valor de Y cuadrado menos N promedio de Y al cuadrado. Entonces abrimos otra vez paréntesis
y sería entonces sumatoria de y al cuadrado. Sumatoria de y al cuadrado es 150 menos el valor de n, que es 4, multiplicado por el promedio de y al cuadrado, que sería otra vez 36, y cerramos paréntesis y nos dio que fue 0.75. Vamos a hacer de una vez el cálculo de R y después ya procedemos a hacer la interpretación de la información. Simplemente dice que para el coeficiente de R simplemente sacarle raíz a R cuadrado, y como R cuadrado es lo que tenemos acá arriba, entonces sería aquí igual raíz 0.75 y lo vamos a manejar a dos decimales. Perfecto. Entonces analicemos el primer valor. Nos dio que era 0.75, lo que quiere decir es de que ese 0.75 nos está diciendo qué tanto explica la variable x la variación de y. Es decir, si nos vamos al inicial, x es la antigüedad de camiones en años. ¿Qué tanto explica esta variable x el gasto de repuestos, que es la variable y? Entonces en este caso nos está diciendo que r cuadrado es igual a 0.75. Quiere decir que el gasto de repuestos o de reparación de los camiones es explicada en un 75% por la antigüedad de los camiones. Entonces yo voy a ponerle aquí entonces como respuesta diciendo lo siguiente: la variación del gasto en reparaciones es explicada en un 75% por la antigüedad que sería la antigüedad de los camiones, ¿verdad? Por la antigüedad de los camiones. ¿Sí? Entonces eso es lo que quiere decir el R cuadrado. Quiere decir que la variable x, que serían los años, pues sí está influyendo en un 75% en lo que es el gasto de reparaciones, ¿verdad? Entonces ahí estamos dando un parámetro que tanto explica x respecto a y. Ahora vámonos al coeficiente de correlación, y ese, como hemos dicho, ¿verdad? Ese valor lo que queremos o lo que nos va a dar es en sí la relación entre las dos variables. Quiere decir si va a ser una relación directa positiva o si va a ser una relación inversa negativa. Como estamos viendo que este R en primer lugar es positivo y está casi aproximándose al valor de 1, lo que quiere decir entonces de que la relación de las dos variables es del tipo directa positiva. ¿Por qué es positiva? Pues porque ya vimos, ¿verdad?, que salió 0.87 positivo, ¿verdad? Y también nos está diciendo que ese valor, como salió bastante alto, salió 1.87, quiere decir que sí existe un alto grado de relación entre ambas. Vamos a ponerlo también con un colorcito aquí para tenerlas aquí diferenciadas.
Entonces ya para concluir, entonces quiere decir que R cuadrado va a ser más en relación a la que tanto influye una sobre la otra, que sería el R cuadrado, y la R pues es más específica a ver si realmente son coherentes las dos variables que elegimos. Espero que haya quedado o se haya entendido esta parte. Por favor, si tienen si se les quedó duda, se comunican con mi persona, por favor, porque esto sí necesito que se quede bien entendido. Bueno, y para corroborar esto, más que todo, el R, que sería el coeficiente de correlación, comparémoslo con nuestra gráfica. Y veamos pues la gráfica. Vámonos otra vez acá abajo. R nos quedó de 0.87 y dijimos que va a ser una relación directa positiva. Y miremos, pues efectivamente, ¿verdad? Como vimos la línea y los puntos, más que todo, perdón, aquí tenemos que ver solo los puntos de dispersión. Efectivamente, los puntos de dispersión todos van o tienden a irse positivo, porque vemos, ¿verdad?, que cuando aumenta en X también aumenta en Y. Veamos, cuando X es 3, Y es 6. Cuando otra es, o cuando 4, o cuando X 5, Y es 7. O sea, va aumentando. Entonces ahí sí ya podemos corroborar que tanto a nivel de la gráfica de dispersión como el valor que nos dio R, que fue positivo, nos está indicando de que sí va a esa tendencia, ¿verdad? Y como nos salió 0.87, o sea que la relación entre ellas sí es bastante fuerte, ¿verdad? Entonces con esto concluyo, repitiendo nuevamente, el de determinación va enfocado a qué tanto explica la independiente, la dependiente, y la R, que es el de correlación, va enfocado más que todo a la dirección de los datos, si van en dirección positiva o si van en dirección inversa. Entonces esto es todo por hoy. Seguimos siempre ahí a la orden ante cualquier duda. Muchas gracias.